ahorita el proyecto. Dime, yo no veo, lo que pasa que aquí el celular, ya están los 5, a ver, vamos a pasar lista, ¿ya? Ortega. No, sino que doctor, ahorita mi compañera está ingresando. Ya, espera un ratito entonces, sigamos. Doctor, ya estamos todos. Muy bien, ya. Ahora el proyecto. Estamos listas. Antes de empezar la clase, que también voy a hacerlo más digamos, conciso posible. Muy bien, les felicito por el seminario, lo han hecho muy bien. Me mandan no se olviden de mandarme los trabajos a mi correo, a tambinimoises@gmail.com, ¿ya? Algo que también me faltó que repasen, y es bueno que me hagan un resumen, si quieren un poquito más de nota, es hacer un trabajo sobre el síndrome de distrés respiratorio agudo. Es el síndrome muy en boga ahorita, que no solamente se da en traumatismos torácicos cerrados, sino que en esta famosa infección por el coronavirus, ¿no? Entonces, en ese sentido, revisen ese tema y me lo envían. ¿Por qué? Porque es básico para, digamos, hacer el seguimiento, dar indicaciones, etcétera, para pacientes con coronavirus, ya cuando entran a ventilación asistida, etcétera. Muy bien. En cuanto a traumatismo torácico, quería, digamos, puntualizar de que el traumatismo torácico, siendo algo tan común, muchas veces tiene muchas complicaciones por falta de atención inmediata. Ahí, sobre todo, cuando no se monitoriza bien al paciente, el paciente tiende a complicarse. La complicación más frecuente en traumatismos torácicos, sobre todo cuando hay gran pérdida sanguínea, es la insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Por falla en la presión arterial. Ustedes saben, cuando un paciente se mantiene hipotenso más de 20 minutos, ya puede empezar a tener problemas con, digamos, de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque se produce una necrosis tubular aguda, ¿no? Por la hipotensión. Entonces, en ese sentido, es básico que cualquier paciente que tenga con una lesión moderada o grave tenga que monitorizarse siempre. Acuérdense siempre que para monitorizar al paciente bien necesitan de 3 catéteres o 3 vías. La primera sería la vía central. La vía central, mayormente estamos acostumbrados nosotros a instilar el volumen por una alita, un abocat periférico, etc. Se puede poner abocat periféricos, pero con un catéter lo suficientemente largo para que llegue a la vena cava superior o a la vena cava inferior, por lo menos. De esa manera van a poder medir lo que se llama la presión venosa central. ¿Qué es la presión venosa central? Apunten para que revisen, por favor, porque es básico este concepto, que lo tengan claro. La presión venosa central no es más que la objetivación de la presión antes de, o sea, la presión de precarga, ¿no es cierto?
antes de la llegada de la sangre al corazón. Eso está disminuido pues en hipovolemia de cualquier tipo, por falta de líquidos, por pérdida sanguínea, y nos da un rápido diagnóstico. ¿Para qué? Para saber si tienes la cantidad suficiente de volumen o no. Si tenemos un paciente, normalmente estos se miden, ya saben, en centímetros de agua, ¿no? El paciente en decúbito dorsal, obligado, ¿no? Se mide la línea axilar media y se pone un centímetro. Ustedes habrán visto en las emergencias que en la cabecera de la cama o en el portazuero está colocado un centímetro, ¿no es cierto? A veces utilizan las costureras, cuyo cero coincide con la línea axilar media. Entonces, ¿cómo medimos la presión venosa central cuando hay un catéter en una vía central? Ah, me olvidaba, para poner el catéter en una vía central se tiene que hacer o bien un abocar en la yugular interna o en la subclavia, tanto por encima o por debajo de la clavícula. De esa manera van a tener directamente, si ustedes un catéter en la vía. Eso también tienen que ir, por favor, a las emergencias a aprender, a ver, porque es algo que siempre lo van a necesitar. Si bien es cierto, en algunos hospitales grandes lo que se llama es al especialista o al cirujano de tórax o al intensivista o al anestesiólogo para que ponga esas vías, en provincias muchas veces no lo hacen y tienen al paciente sin un control adecuado. ¿Ya? Entonces es básico que tengan la presión venosa central. ¿Cómo se mide, ejemplo, cuando el paciente tiene una vía en una vía central? Si el paciente está con suero, sacan el equipo de venoclisis y sigue pasando el suero hasta estacionarse en un nivel líquido mínimo. Perdón un ratito. ¿Qué cosa? Ya. Entonces, la presión venosa central. Ese nivel líquido sigue pasando, ¿no es cierto?, el suero hasta estacionarse en un nivel líquido mínimo. Eso lo ven con la reglita, cuyo cero está a la altura de la presión axilar media del paciente y ven cuántos centímetros tiene. Es un rango. Algunos consideran de 5 a 15 un rango amplio y otros de 8 a 12. ¿Pero para qué sirve? Si tiene digamos por decirte, 3 centímetros de presión venosa central, centímetros de agua se llaman, está hipotenso, no tiene volumen, hay que instalarle volumen, se hacen reto de fluidos o de sangre según lo necesite. Y de esa manera uno al llegar a la presión venosa central ya puede ver que la hipotensión que tiene el paciente no es por causa de falta de volumen. ¿Se dan cuenta cómo uno va prácticamente graduando la cantidad de volumen que debe tener el paciente? ¿Para qué? Para que tenga una buena presión arterial. La presión arterial se puede tomar por el manguito, pero también últimamente, y se está usando cada vez más, colocar un catéter o un pequeño abocat directamente en una arteria periférica con una vía heparinizada que lleve un manómetro. Ese manómetro aerólico de mercurio nos sirve para medir directamente la presión arterial media. Esto también lean cómo se mide la presión arterial media. En lugar de estar tomando a veces la presión del manguito, que a veces está alterada, etcétera, por la posición del paciente, la presión arterial media rápidamente nos puede hacer objetivar la presión arterial media, cuya fórmula ya la deben saber, ¿no es cierto? Entonces, eso, ejemplo, la presión arterial media, todo paciente que es sometido a cirugía cardíaca o cirugía pulmonar de alto riesgo tiene que tener su presión arterial media. De tal manera que podamos ver inmediatamente si la presión arterial media cae por debajo de 50, etcétera, y puede producirse un problema de insuficiencia renal. Nosotros con mucha pena vemos pacientes, ¿y por qué viene esto? ¿No? Viene para diálisis o viene para ¿cómo se llama? Para tratamiento de insuficiencia renal. ¿Y qué pasó? Bueno, le salvaron la vida en tal hospital o en tal provincia, ¿no? Pero le salvaron la vida, pero dejaron insuficiencia renal por no cuidar la presión. Se dan cuenta de la importancia que tiene eso. Otra vía que es muy importante tener es la vía urinaria, una sonda vesical. La sonda vesical tienen que tenerla, ¿por qué? Porque eso va a ser casualmente la objetivación de que hay un buen filtrado glomerular, que hay una presión efectiva buena. Si el paciente está hipotenso, por supuesto que el paciente no va a orinar.
Y eso nos va a servir para medir lo que se llama la diuresis horaria mínima. A ver, Cristian, ¿cómo medimos la presión, la diuresis mínima horaria? ¿Sabe? Si no sabe, digamos, ¿sí? No. No sabría decirle, doctor. ¿Ya? Mira, ve, normalmente uno debe orinar en el adulto 0,5 centímetros cúbicos de orina por kilogramo de peso a la hora. Miren, a la hora, porque ahí tú le dices en 24 horas, no se puede esperar 24 horas, en 24 horas el paciente puede estar descompensado. Y ni siquiera a la hora, deberíamos medir por minuto. Entonces, ¿cómo se mide por minuto? A ver, apunten para que después lo lleven a cabo en la práctica con algún paciente o los que se dediquen a cuidados intensivos, ¿no? Medimos, o sea, calculamos, ¿no? La mitad del peso en centímetros de agua sería, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo peso 80 kilos, debo orinar 40 centímetros cúbicos a la hora. Pero yo no voy a esperar una hora para corroborar esto, sino convierto estos 40 centímetros cúbicos en gotas multiplicándolo por 20, ¿no es cierto? 20 gotas tiene cada centímetro cúbico. Y de esa manera yo tendría 800 gotas por hora. La divido entre 60 y van a ser más o menos ¿cuánto? Unos 12, 13 gotas por minuto. Entonces yo agarro mi relojito, agarro como ya tienes tu sonda vesical, ¿no? Empiezo a contar las gotitas por minuto. Empiezo a contar. Si tiene menos de 12 gotas por minuto, tiene una diuresis, por decir, disminuida o a veces abolida. Y de esa manera puedo, ya después corroborando con mi presión venosa central, aumentarle volumen, ¿no? Si tiene buen volumen, buena presión venosa central, tiene buena presión arterial y no orina, inclusive se puede forzar en pacientes que tienen hipovolemia, se fuerza la diuresis tanto con, digamos, furosemida o con mannitol. ¿Ya? Entonces miren cómo cuidamos siempre la función renal. Ya, eso quería decirles para que no se olviden y para que lo tengan presente siempre. Y la otra vía que siempre no debe faltar en un paciente de alto riesgo es, además, por supuesto, de su monitorización, ¿no es cierto?, de electrocardiograma, su monitorización de temperatura, saturación, etcétera, tener la sonda nasogástrica. Eso nos va a permitir, primeramente, aspirar, digamos, cualquier residuo gástrico para que el paciente, en caso que se descompensase más, poderle, digamos, retirar digamos, los alimentos, etcétera, para que no se aspire. O también objetivar si tiene hemorragia digestiva alta o de estómago. ¿Ya? Muy bien. Eso sería todo. ¿Hasta acá alguna pregunta sobre el traumatismo torácico ya para cerrar el tema? Contesten. Ninguna, ya. Algo que me olvidaba también. En traumatismo torácico, mayormente ustedes van a encontrar en bibliografía española, seguramente tubo de toracostomía, ¿no? Nosotros mayormente llamamos drenaje torácico por toracotomía mínima, porque se hace una pequeña incisión en pared torácica. Algo real es de que una vez, como después van a ver, y ya como lo han dicho también ustedes, ¿no?, el drenaje torácico que se coloca sirve a la vez como tratamiento y también como monitorización del paciente. Por ejemplo, yo tengo un paciente con un hemotórax, le coloco también, como lo dijo Vanessa, ¿no?, el DREN, y veo de acuerdo si es más de 1500 de inicial o más de 200 centímetros cúbicos, ya tiene la indicación después de una toracotomía ya normal o de emergencia. ¿Ya? Algo básico también en taponamiento cardíaco. Antes los expectábamos mucho. Un paciente con derrame pericárdico y taponamiento cardíaco que le hacíamos su pericardiocentesis, observábamos, expectación armada, entre comillas. Y lo que se ha visto que eso es malo. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene una herida cardíaca es preferible hacerle rápidamente una toracotomía exploradora. Es algo así como tener, ¿no?, una herida abdominal, un traumatismo abdominal por herida punzopenetrante que le produzca salida de una víscera. Se objetiva la víscera, el paciente tiene indicación de la aparatomía exploradora. Igualmente en tórax, una herida por dentro de líneas medias claviculares en el área precardíaca, o que se objetive sobre todo ecocardiográficamente la presencia de líquido o de, ¿no?, un hemopericardio, tiene indicación de cirugía cardíaca exploradora. ¿Ya?
A eso quería decirles. Muy bien. Entonces empezamos la clase, sobre todo, la siguiente. Ya, doctor. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Siempre deben tratar de que entre las 2 horas haya siquiera 10 minutos, un cuarto de hora de reposo, de descanso, porque eso de continuar es contraproducente. Muy bien, pues entonces vamos a ver tumores de pulmón pleurimediastino. En realidad, este título es muy amplio, ¿no? Es por eso que yo más me voy a tumores de pulmón, que es lo más frecuente, sobre todo el cáncer pulmonar, cómo, digamos, nosotros vemos, diagnosticamos estos casos y cuáles son las indicaciones que damos a hacer, que sobre todo a ello nos vamos a puntualizar. Porque además los exámenes de diagnóstico son iguales, ¿no? Para pulmón, ¿no? Para mediastino y pleura, son iguales, ¿no? Siguiente. Siguiente benefita. Vamos a ver, ¿no? Las generalidades, la etiología, la clasificación histológica, el estadiaje, el cuadro clínico, los procedimientos de diagnóstico y el tratamiento quirúrgico. La siguiente. ¿No? Entonces, acá vemos la clasificación, ejemplo, de tumores pulmonares que van desde toda la pared torácica a las cavidades pleurales y en el mediastino. Pero, como les digo, vamos a referirnos más sobre todo a cáncer pulmonar. La siguiente. Después lo revisan. Cuando les digo así, ya después lo revisan, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante el cáncer pulmonar? Porque el cáncer es el cáncer visceral más prevalente, sobre todo en el hombre, ¿no? El tercero, más prevalente en la mujer, pero algo real, es el de mayor tasa de mortalidad en ambos. ¿Por qué? Porque cuando crece rápidamente invade el mediastino, etcétera, y trae problemas de funcionamiento no solamente pulmonar, sino también cardíaco, ¿no? Es de mayor tasa de mortalidad en ambos, ¿no? Es por eso que el diagnóstico del cáncer pulmonar debe ser un diagnóstico preventivo, digamos algo así como hacerse un chequeo anual en pacientes de alto riesgo, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces ya cuando se presenta y da síntomas, muchas veces ya es inoperable. Acá voy al hecho ejemplo de que durante el siglo pasado, fíjense cómo ya tengo una cierta edad, en el siglo pasado nosotros a nivel médico pensábamos que el cáncer debía tratarse como una entidad dividida de lo demás, ¿no? A través, ejemplo, de los institutos de cáncer. Claro, el instituto de cáncer debe servir como centros de investigación, pero acá se tomó más que centros de investigación como centros de tratamiento, ¿no? Y ustedes saben que mayormente, como después vamos a ver, ¿no? Casi siempre ya se diagnostica tardíamente, entonces unas colas interminables en el INEM. Pero esto era tan digamos, marcado esta separación, que yo me acuerdo, yo tuve la suerte de ser director del Hospital Hipólito Unanue en el 2002, además también en el 2015. En el 2002, luego de yo siempre como fundador de la Sociedad de Cirugía Torácica y Cardiovascular Sudamericana, iba a los congresos y siempre mis amigos hablaban de cáncer y yo era el único que llevaba pues mis lesiones de quistes hidatídicos, secuela de tuberculosis, etcétera. Me decía, oye, ¿y el cáncer que lo trata? Bueno, en mi país es el INEM. No puede ser, hermano, vamos a ver, vamos a sustentar, etcétera. En una de las reuniones, justo regresé de un congreso y teníamos una reunión, esta vez que estaba de director del INEM el doctor Vallejo, y con el doctor Luis Solari. Con el doctor Luis Solari le expliqué pues de que en realidad era contraproducente tener solamente una institución o 4 instituciones con las sucursales del INEM que trataban el cáncer, porque el cáncer debía ser diagnosticado precozmente y sobre todo debía tener un tratamiento adecuado precozmente, lo más precozmente posible. Y que no era posible que, ejemplo, nosotros en el Hospital Hipólito Unanue teníamos 2 oncólogos y no tuvieran los medicamentos accesibles. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, fíjense cómo era, el INEM tenía prácticamente la prioridad absoluta para importar los medicamentos para cáncer, ¿no? O sea, ni siquiera el Ministerio de Salud tenía eso. Entonces, es increíble que gracias a eso se hizo, pues, que los hospitales nacionales tuviesen ya por obligación, ¿no?, de resolución ministerial
unidades de oncología y su tratamiento, por lo menos quimioterápico. Esto ha mejorado, aunque todavía nos faltan bastantes cosas. Ejemplo, no puede ser que en Lima la única institución del Ministerio de Salud que tiene radioterapia es el INEM, cuando eso está comprobado que debe ser por lo menos por cada 500.000 habitantes un equipo de radioterapia. Felizmente ya tenemos acceso a los quimioterápicos gracias al CIS, ¿no? Pero de todas maneras estamos todavía con la pata coja respecto al tratamiento radioterápico, que en este caso, gracias a Dios, podemos mandarlo, bueno, en algunos casos al INEM y en algunos casos al Rebagliati, que tiene otro equipo de radioterapia. Muy bien, siguiente. En cuanto a la causa específica de cáncer pulmonar, no se ha encontrado todavía la causa específica. Es por eso que todos son, digamos, tesis, ¿no es cierto? Hay muchos estudios que demuestran, ejemplo, que algunos han descubierto los oncogenes en cada tipo celular, ¿no? Pero no en todos los casos. Es por eso que todavía no se ha aceptado como una causa a efecto, ¿no es cierto? Como pudiera ser en otro cáncer, ejemplo, cáncer mediados por los herpes virus, etc. ¿Ya? En cuanto a las sustancias carcinogénicas, antes de pasar a eso, miren las alteraciones genéticas. En alteraciones genéticas probablemente tengan ustedes el diagnóstico más específico durante las próximas generaciones, ya que cada vez se conoce más la parte de los DNA normales y anormales. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, cosas que ahora parecen atroces, ¿no? Se hacían experimentos nucleares a la libre atmósfera. Ejemplo, aquí a Francia, en una isla del Pacífico, hacía sus pruebas nucleares a libre atmósfera. ¿Y qué pasaba? Toda esa radioactividad venía pues a nuestras costas, porque los vientos traen, ¿no es cierto?, de oeste a este, todas esas nubes radiactivas llegaban a nuestras costas peruanas. Pero fíjense cómo era la situación que uno, digamos, esto producía alteraciones genéticas en los pacientes, pero uno pensaría que fueran como una gripe, ¿no? Me dio la alteración genética, pasa un mes o una gripe 3 días, etcétera, y vuelvo a la normalidad. No, no era así. Estas alteraciones genéticas han sido, digamos, ya alteraciones que se quedaban para siempre en el paciente. Que por supuesto el paciente, en comunidades con poca, digamos, mezcla, digamos, racial, etcétera, digamos, perduraba, ¿no es cierto?, como un gen recesivo. En cambio, en otras de poblaciones más jóvenes, esto ya como que desaparecía. Pero esa es la gran realidad. Y eso se ha comprobado con múltiples estudios. Uno de los estudios, ejemplo, en Inglaterra, ¿no?, con un batallón de infantes que había manipulado plutonio radioactivo en los misiles que utilizaron en una primera invasión a Irak, vieron que tenían esos problemas, ¿no? Y en todos se había provocado el mismo problema, o sea, pero ese problema de alteración genética, que hay múltiples alteraciones genéticas que todavía falta, digamos, hacer el correspondiente mapeo de esas alteraciones, que se hará seguramente en el futuro. En cuanto a sustancias carcinogénicas, ¿no?, el tabaquismo, ya saben, que bueno, el tabaco no solamente produce pues infecciones en el pulmón, sino en todas las vías aéreas superiores también. Algo básico es que a veces nosotros hasta ahora, sobre todo cuando somos jóvenes, fumamos, ¿no? Uno por ética no debería fumar, porque definitivamente, sobre todo el cáncer pulmonar, ¿no?, epitelial, es el que se produce sí o sí con múltiples estudios por el tabaquismo. Sustancias químicas, ¿no? Acordás, ejemplo, el cloro. Ahora hay tanta limpieza por el coronavirus, pero hay ejemplo, porque se utilizan a veces altas densidades, cantidades de cloro en la desinfección de baños, etcétera, y eso puede traer consigo cáncer pulmonar. Igualmente el asbesto, ¿no es cierto? El asbesto, sobre todo para el cáncer de pleura, los mesoteliomas, no es poco frecuente que sean causados por partículas de asbesto, que hasta ahora, lamentablemente, por falta de control, de cuidado de, digamos, la política de salud, hacen de que todavía tengamos nosotros inclusive techos de asbesto.
cosa que no deberíamos ya utilizar, ¿no? Y las radiaciones ionizantes, sobre todo en pacientes de alto riesgo, que trabajan en rayos X, etc. La siguiente. Muy bien. La siguiente, por favor, Vanessa. Algo básico en cualquier tipo de cáncer es ver el tipo histológico, la localización y extensión de la lesión y la respuesta inmunológica del paciente. Esto a veces no era, digamos, no era esto muy considerado. Sin embargo, tenemos pacientes que ya eran considerados inoperables, inclusive sin tratamiento, ya, ¿no? Era preferible, como dice, que se vayan a descansar a su pueblo, a su casa. Y se veía una buena respuesta inmunológica cuando el paciente, digamos, desaparecían factores de, digamos, de desequilibrio emocional o el estrés, etcétera, una mejor alimentación y los pacientes increíblemente mejoraban, ¿no? Esto ya a través de los últimos descubrimientos, sobre todo, ¿no? De todo el tratamiento, digamos, inmunológico, ya nos trae como posibilidad una mejor respuesta para el cáncer, ¿no? Ahora, esto del sistema inmunológico también pues va a variar, se pone bastante también por la presencia, digamos, de los alimentos que están alterados genéticamente, ¿no? Inclusive ustedes saben que algunas vacunas utilizan sustancias, ¿no? Alteradas genéticamente. La siguiente. Entonces, para efectos de diagnóstico, tratamiento quirúrgico, con tratamiento complementario, etcétera, el cáncer pulmonar solamente se divide en dos tipos. Uno sería el primero, el cáncer pulmonar de células no pequeñas, ¿no? O sus siglas en inglés, ¿no es cierto? Y el otro sería el cáncer pulmonar de células pequeñas. En el cáncer pulmonar de células no pequeñas tenemos el de células escamosas, los adenocarcinomas, y el cáncer pulmonar de células grandes. Y en el cáncer de células pequeñas, el de células pequeñas propiamente dicho. Siguiente. ¿No? Acá vemos, ejemplo, el tiempo de duplicación promedio. No vemos cómo el de células pequeñas se duplica rápidamente, es por eso que rápidamente invade el mediastino. Casi siempre se diagnostica, y es por eso que prácticamente es inoperable, se diagnostica tardíamente. El de células grandes, miren, 103, 103 y 187 el adenocarcinoma. Siguiente. Pues también en cuanto a la localización, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre aprendíamos que los adenocarcinomas eran periféricos, pero tienden a ser también a veces centrales, ¿no? Los adenocarcinomas, ejemplo, nosotros en el Hospital Hipólito Unanue, ¿por qué operamos cáncer pulmonar? Porque muchas veces, inclusive, es el paciente que ha tenido secuela de tuberculosis, que tiene bronquiectasis, fibrosis residual, pero que además de ello tiene un adenocarcinoma, porque el adenocarcinoma, ejemplo, es llamado por eso carcinoma de cicatriz. En las zonas donde hay fibrosis por cualquier otra alteración, se puede provocar el adenocarcinoma. ¿Ya? O también, ejemplo, por decirte, uno de células escamosas que produzca obstrucción bronquial y que provoque un absceso pulmonar, ¿no? Miren ese absceso pulmonar que no cede al tratamiento médico. Hay que operar. Es un cáncer pulmonar de células escamosas. O sea, miren cómo, ¿no? A veces esto, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido siempre, ¿no? No siempre, digamos, es por eso que nosotros, ejemplo, tenemos un ex residente nuestro que está como médico asistente en el INEM, que casualmente hizo un estudio magnífico de 100 pacientes operados de cáncer pulmonar en nuestro hospital, con una sobrevida igual, más o menos, parecida a la del INEM y otros centros del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque no depende a veces tanto de la técnica que utilices, etcétera, sino el saber, digamos, hacer bien el diagnóstico y sobre todo tener bien clara la indicación quirúrgica cuando es necesaria. ¿Ya? Entonces, de esa manera, él se ganó también muy bien con ese examen y fue invitado para realizar un stage en el INEM y ya se quedó como médico asistente el doctor Julio Rivera. Para orgullo, bueno, en este caso, un residente de nuestra facultad.
Muy bien, la siguiente. Algo básico para entender un poco más la parte de cáncer pulmonar es el drenaje linfático pulmonar. Esto es muy importante porque el drenaje linfático pulmonar va de la periferia hacia la parte central, ¿no? Siempre es concéntrico. Entonces tenemos 1 o 2 ganglios en los subsegmentos, tenemos después en los segmentos pulmonares y se van ya a los colectores pulmonares dentro del parénquima pulmonar propiamente dicho. Por ejemplo, el colector pulmonar izquierdo está encima de la arteria pulmonar y el colector pulmonar derecho está prácticamente en el bronquio intermedio. Ustedes saben que cuando se divide el árbol bronquial, en el lado derecho sale el lóbulo superior derecho, después hay un bronquio intermedio y después recién el bronquio del lóbulo medio y el inferior. En cambio, en el lado izquierdo, después de un bronquio tronco largo, sale el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo superior derecho. Perdón, superior izquierdo y el lóbulo inferior. ¿No? Recordarles siempre, ¿no es cierto? A ver, Vanesita, ¿cuántos segmentos pulmonares tenemos en el lado izquierdo? Tenemos 10 en el derecho, ¿no? ¿Y en el lado izquierdo? ¿Te acuerdas o no? Vanessa, ¿me escuchas? Pero tú me estás pasando las filminas, así que no hay problema, debe estar ahí un problema. A ver esto. ¿Cuántos tenemos? A ver, Karen, ¿cuántos segmentos pulmonares tenemos en el lado izquierdo? 8, doctor. Muy bien, ¿no? Se junte el apical posterior y el anteromedial, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Algo básico, entonces, esos son los ganglios que están dentro del parénquima pulmonar. Como después vamos a ver, cuando están dentro del parénquima pulmonar, los ganglios se llaman N1, dentro del parénquima pulmonar. Después de estar dentro del parénquima pulmonar, los ganglios se van a la parte mediastinal. En la parte mediastinal ya, ¿no? Por ejemplo, en cualquiera de los lados, se van a los paratraqueales inferiores, medios, superiores, se van a los anterotraqueales y a los subcarinales, ¿no? Cuando entran estos ganglios al mediastino, primero entran al mediastino de lado, digamos, del mismo lado, ipsilateral, y ascienden hacia la parte cervical y escalénica del cuello. A través de los paratraqueales, se van, digamos, por ejemplo, en el lado derecho. Los paratraqueales están prácticamente detrás de la cava, ¿no? Ascienden hacia la parte cervical, ¿no? Del cuello. En el lado izquierdo, ¿no? También ascienden, sobre todo se van a los paraórticos y a los subcarinales. Hay 3 vías de salida extratorácica. Cuando los pacientes tienen ganglios en el mismo lado digamos, del mediastino, del pulmón afectado, son N2 ya cuando están en mediastino, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y cuando también N2 son cuando están los ganglios en los ganglios subcarinales. Ustedes ven esta gráfica, nos vale muy bien para ver cuáles son las vías de salida de los ganglios por afuera del tórax, digamos. La primera vía de salida es a través de los ganglios paratraqueales derechos o izquierdos, ¿no? Que ascienden a los medios, a los superiores y se van a la parte cervical y escalénica del cuello. O sea, es la primera gran vía de salida, digamos, extratorácica de los tumores del pulmón. La segunda vía de salida es a través de los ganglios subcarinales, que drenan directamente, como después vamos a ver en otra gráfica, en los paraaórticos. Y si drenan en los paraaórticos, ¿no? Están prácticamente ya en todo, digamos, la cadena de las ramas de la aorta, ¿no? Llamamos mesentéricos superiores, inferiores, y sus ramas, ¿ya? Y la tercera vía de salida es a través de los ganglios del ligamento triangular. Ustedes ven ahí, ¿no? Hay como unas comitas
en la parte inferior, ¿no? Entre el mediastino y los pulmones. ¿Podrás Karencita, a ver, te das cuenta dónde está? Con tu flechita, a ver. Pobre Karen, la tengo ya hinchada tanto. A ver, Karen, ¿me escuchas o no? Sí, sí, le escucho, doctor. A ver, con tu flechita, los ligamentos triangulares. Están como unas comitas. Y te están al lado de esos ganglios que están al lado del esófago, que están de morado. La parte central. Son los ligamentos triangulares que son más abajo, que son reflejo de la pleura visceral. Más abajo, más abajo, más. Ahí están ellos los ligamentos triangulares. Eso serían, ¿no? ¿Ya? Que son reflejo de la pleura visceral. Ejemplo, con nosotros cuando hacemos una lobectomía superior, tenemos que cortar estos ligamentos. ¿Para qué? Para que el lóbulo inferior se acomode en el espacio total, ¿no? Porque si dejamos espacio, estos pacientes se van al empiema posoperatorio, se abren los puntos, etc. Entonces tenemos que hacer la liberación del ligamento triangular. Mira, en ese ligamento triangular tenemos 1 o 2 ganglios que drenan ¿a dónde? A los periesofágicos. Como drenan en los periesofágicos, de ahí drenan ¿a dónde? Se van a los periestomáquicos, enterales, etc. Entonces, de tal manera tenemos 3 vías de salida y esas son las que revisamos cuando operamos un paciente con cáncer pulmonar. Todos los paratraqueales, sobre todo los subcarinales y los del ligamento triangular, para ver si ya por alguna de estas 3 puertas de salida se fueron a otro lado. Si son positivas, además, ya tiene el paciente indicación de tratamiento complementario o adyuvante. Complementario, adyuvante, ya con quimioterapia o radioterapia, dependiendo de la sensibilidad de la célula y el tratamiento complementario después de eso. Muy bien, la siguiente. La siguiente, Karencita. Vanesita. Eso ya lo he dicho, ¿no es cierto? Ya. La siguiente. Eso ya lo leen nomás. Siguiente. Bueno, es un tipo de adenocarcinoma. Ahí estamos muy bien. Entonces, tenemos la clasificación histológica. Esta es la última clasificación que se usa, ¿no? Del American Joint Committee Cancer en su 8ª edición. Algo muy básico y algo que también lamento a veces, que esto era más sencilla todavía la clasificación histológica, porque prácticamente había un T1 y T2, y es lo mismo, solo que la han subdividido. Por decirte, un T1, ¿qué es? Una tumoración menor o igual a 3 centímetros de diámetro, rodeado por pleura visceral, ¿ya? Que, digamos, cuando lo vemos con la fibrobroncoscopía, el tumor no invade el bronquio lobar. Entonces, una tumoración, cualquier tumoración, ¿no? T1 que, digamos, no invade el bronquio lobar, T1. Y la indicación quirúrgica en realidad es desde ahí, para todos igual. Pero la han subdividido mis queridos colegas, ¿no? Y ya tenemos ejemplo. A ver, aumenta un poquito que estoy con el celular, Karencita, la imagen. El T1. Ahí está, un poquito más. Ahí está, ¿no ven cómo ve? T1, tumor menor o igual a 3 centímetros, ¿no es cierto? Mínimamente invasivo, ¿no? O TX no encuentran el tumor original primario, ¿no? Y miren cómo tenemos el T1A menor o igual a 1 centímetro. El T1B entre 1, mayor de 1 y menor o igual a 2 centímetros. El T1C, ¿no? Entre 2 y 3. Entonces se dan cuenta, la han subdividido solamente. Entonces, pero en realidad hay que tener presente acá que toda tumoración menor o igual a 3 centímetros es un T1. Y eso da un buen pronóstico para la clasificación histológica y para la clasificación histológica, pero para la clasificación y ver si el paciente puede ser operado o no.
¿no? Y tenemos ya el T2, acá también. El T2 original era una tumoración mayor o igual a 3 centímetros de diámetro, ¿no? Con compromiso o no de pleura, que fibrobroncoscópicamente estuviera más de 2 centímetros de la carina, ¿no? Y decía sobre todo en estos casos, en estos pacientes, ¿no? Que como... Correcto. Leí el mensaje, Vanesita. Discúlpame. ¿Ya? Entonces, cuando mayor de 3 centímetros de diámetro, ¿ya? Pero vemos que acá como la han subdividido el T1A, ¿no? Menor o igual a 1 centímetro, perdón, el T2 entre 3 a 5, el T2A entre 3 a 4 y el T2B entre 4 a 5 y el T3 mayor de 5 a 7. ¿No? ¿no? Y el T4 mayor de 7, pero con compromiso de, ¿no? Ya de mediastino u órganos mediastinales. ¿Ya? Entonces miren cómo prácticamente acá saber muy bien la diferencia entre el T1 y T2. El T1 cuando lo encontramos mayormente realizamos solamente una lobectomía porque no ni siquiera está tomado el óvulo, el bronquio del óvulo. En cambio en el T2 ya podemos realizar hasta una neumonectomía. ¿Por qué? Porque tenemos todavía un planito que no está tomado en el bronquio tronco, pero a veces es la neumonectomía, a veces la bilobectomía. Ejemplo, en el lado derecho, los ganglios del lóbulo medio con los ganglios del lóbulo inferior están frente a frente. Casi siempre, cuando está tomado uno, está tomado el del frente. Entonces, preferimos a veces hacer ahí una bilobectomía media e inferior para el tratamiento quirúrgico del cáncer pulmonar. Muy bien. Y vamos a los nódulos, ¿no es cierto? N0, sin signos, sin nódulos. N1, hemos dicho, cualquier ganglio que está dentro de los pulmones. Más arribita, por favor, Vanessa. El N2, ya saben, ganglios ipsilaterales y o sucarinales. Aquí en el N2 me quedo un ratito. ¿Por qué? Porque el N2 prácticamente, si el paciente no presenta N2, el pronóstico es bueno. O sea, desde el punto de vista quirúrgico, probablemente vamos a poder hacer una buena exéresis de la lesión. Pero cuando el paciente tiene ganglios mediastinales y o sucarinales, el pronóstico es ya reservado. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza de que si ya los ganglios, si ya el cáncer ha atravesado esos ganglios y está en otros sitios. ¿Ya? Entonces, eso es básico. Entonces, la mayoría de procedimientos de diagnóstico van referidos a que están tomados o no los ganglios sucarinales o los ganglios mediastinales, como después vamos a ver con una tomografía que les voy a enseñar. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Entonces acá, miren las categorías. Tenemos desde T1, ¿no? Como tenemos el T1, T2, T3, T4 y con metástasis o no. La siguiente. Entonces, miren, por copiar nuevo esto, he quitado un cuadro, pero eso lo vamos a ver después. Después lo vamos a ver en cuanto ya a la etapa, ¿ya? La siguiente, siguiente. En cuanto al cuadro clínico, también es bastante variado el cuadro clínico. Casi siempre a nivel pulmonar hay tos. O tos de origen pulmonar o tos de origen pleurítico, pero siempre hay tos, pero no hay una tos, digamos, de característica igual. Puede ser una tos seca, ¿no? Un ejemplo, el paciente tiene derrame pleural, una tos seca, pero además va a tener disnea y todos los signos de derrame pleural, ¿no es cierto? Algo que siempre sí hay es el dolor torácico. Nosotros tenemos, ejemplo, operamos en el hospital, ¿no? Quistes hidatíricos del tamaño de una naranja o de una pelota de fulbito. ¿Tiene dolor? No, doctor, no tengo dolor. A veces me da un poquito de dolor o un poco de tos.
¿no? En cambio, el cáncer pulmonar, desde pequeñito duele, porque infiltra rápidamente los nervios sensitivos. Y más aún cuando está cerca a nervios sensitivos fuertes, que son ejemplos los digamos, los subcostales, duelen bastante, ¿no? Entonces es un dolor de gran intensidad que no tiene posición antálgica, etc. Es por eso que pacientes que a veces los superamos paliativamente, ¿no? Cuando están cerca así a la pleura parietal, ¿no? Sacándoles esa parte también, digamos, de la pared torácica, se sienten aliviadísimos, porque es un dolor que no cede ni siquiera a opiáceos. En ese sentido, el dolor torácico es muy importante. El paciente tiene una lesión pequeña con dolor torácico, hay que descartar que sea un cáncer pulmonar. La hemoptisis también, ¿no? Cuando hay compromiso en un vaso grande. Síntomas y síntomas generales, los síndromes de invasión mediastinal. Algo básico, ¿no? Ustedes, si bien es cierto, están en la parte, digamos, estamos así en la parte de dar clases en forma muy indirecta. Es básico siempre saber bien la teoría para después buscar la práctica, porque uno, si no sabe la teoría, uno después en la práctica no encuentras nada. Entonces hay un pequeño número de complejos sintomáticos para que en el examen sintomáticos y signológicos, para que en el examen físico que hagan ustedes a sus pacientes rápidamente reconozcan de acuerdo a la patología. Y sepan ya que deban escuchar, que deban buscar. Por ejemplo, eso tienen que practicar también ya ustedes cuando sean internos. Por ejemplo, ustedes saben ya en una neumonía que tengo que escuchar, ¿no? O por decirles en bebés, en una neumonitis vírica, ¿no? O en un ataque asmático, ¿qué debo escuchar? Una crisis asmática. En tal manera que ustedes van a entrar directamente a buscar qué signo hay. ¿No? Por ejemplo, la triada de Beck. Van a encontrar un paciente con taponamiento cardíaco que puede producir también el cáncer pulmonar. Crece al lado del pericardio, invade el pericardio y produce el hemopericardio, ¿no? O por decirles cuando hay compromiso, a ver, vamos a preguntar, a mí me gusta preguntar siempre, de esa manera practicamos un poco la práctica, ya que no tenemos la práctica, ¿no? A ver Ailín, ¿qué vamos a encontrar en un paciente, ¿no? Con derrame pleural? ¿Qué en el examen físico? A ver, Ailín. Doctor, bueno, más que nada matidez a la percusión y, bueno, sus ruidos respiratorios van a estar disminuidos donde esté el derrame. Muy bien, pero acuérdese bien que usted tiene que sistematizar todas sus respuestas. Ejemplo, cuando le dicen, haga una historia clínica, igualito tiene que empezar, ¿no? Con la afiliación, antecedentes, examen físico. Igualito, cuando usted le pregunten así a un paciente, tiene que acordarse de la semiología, ¿no es cierto? Que haya la inspección u observación, ¿no? Que haya la palpación, que haya la percusión y que haya la auscultación. ¿Se da cuenta? Entonces queda su respuesta redondita. O sea, ya si ahora tenía 11, ya con esa respuesta redondita, mentira, tendría ya 20, ¿se da cuenta? ¿No? Y eso es lo que ustedes tienen que practicar. No va a siempre estar la observación, ver a un paciente disneico o con tiraje supraclavicular, ¿no? O supraesternal, ¿no? A la palpación, no se nos tiene que decir, ¿no? Se palpan vibraciones vocales, por decirles, disminuidas, ¿no? A la percusión, matidez amplia, digamos, en el pulmón comprometido, y a la ocultación, disminución o abolición del murmullo vesicular. Podría auscultar también la pectoriloquia áfona, ¿no es cierto? ¿Qué sería la pectoriloquia áfona, Ailín? El pecho que habla. Ah, claro que le dicen el pecho que habla. Tú le dices que susurre una palabra, le dices, traita. Y de pronto tú vas a escuchar como los teléfonos antiguos, ¿no? Ahora ya los modernos no tanto. En los teléfonos antiguos es que era la palabra bien clarita, ¿no? 30, ¿no?
O sea que cómo podemos, en base a hacer esos exámenes, rápidamente saber si tiene un derrame pleural. Muy bien, muy bien. Entonces, acordarse bien sistemáticamente. A ver, con ese mismo modelo, a ver, Joseph, ¿qué tiene el paciente que tiene derrame pericárdico? Aunque Cristian ha hecho este tema, ¿no? Cristian, a ver, Cristian, ¿qué tiene el paciente que tiene derrame pericárdico? Creo que se han salido, ¿eh? Creo que vamos a obligar a que todos estén con su cámara prendida. Ahí está Cristian. A ver, ¿qué tiene el paciente con derrame pericárdico? El examen clínico. Bueno, sí, de igual forma no otra en inspección, palpación así. Muy bien, claro, igualito. Siempre tiene que estar así, muy bien. Inspección, palpación, percusión, consultación. Muy bien. Bien, a la inspección, tiene también igual una disminución tal vez de la movilidad, ¿no? Hay una disminución de la Claro. movilidad. ¿Inspección yugular o no? Claro, sí. Podrías objetivar yugular en esos pacientes, ¿no es cierto? A la Sí, inspección. Muy bien, claro, muy bien. A veces tienen edema, lo que llaman en esclavín, etcétera. Ya, muy bien. Ya la palpación, a la palpación. El choque de punta estaría o bien no lateralizado más o simplemente no sentirlo, ¿no? Porque hay un derrame pericárdico. ¿Ya? A la percusión también, digamos, la parte, digamos, normal, digamos, de matidez del precordio estaría aumentado, ¿no? Y a la auscultación, ¿qué encontraríamos? Disminución de los ruidos cardíacos o abolición de los ruidos cardíacos. A veces también frote pericárdico. Acuérdense, yo comprendo que a veces no están acostumbrados ustedes a responder así, pero acostúmbrense, practiquen, cosa que cuando sean internos, ¿no? A ver, ¿qué encuentran? Pucha, que se van a sobrar, pues. ¿Ya? Hagan con sus algoritmos de respuesta y grábense ustedes mismos para que practiquen eso y siempre tengan una buena respuesta. Es algo así como cuando alguien le dice, a ver, lea la radiografía. También si tienen la sistemática de responder adecuadamente, dicen, mira, este alumno o este colega tiene buena escuela. Si no dicen, ¿de dónde vendrá? Dicen, no tiene un desorden total, completo para presentar a su paciente. ¿Ya? Acuérdense muy bien. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, así, ejemplo, hay alteraciones a veces del sistema simpático. La cadena simpática, por ejemplo, nosotros operamos pacientes con hiperhidrosis y simplemente es llegar a la cadena simpática torácica y cauterizarla, ¿no? Sin embargo, a veces cuando hay cáncer pulmonar, sobre todo posterior, ¿no? Pueden rápidamente invadir el sistema nervioso simpático torácico, dando el famoso síndrome de Claude-Bernard Horner. ¿A quién se acuerda? ¿Que consiste en qué? A ver, Karencita, ¿en qué consiste ese síndrome? Pancorbo, ¿está o no? Sí, doctora. ¿En qué consiste ese síndrome de Claude-Bernard Horner cuando se está invadida el sistema nervioso simpático? Bueno, el paciente tiene tiene midriasis, si no mal recuerdo. Muy bien. Acidosis pulmonar. ¿Qué más? La anhidrosis. No sudan por ese ejemplo. Nosotros cuando operamos secuela de tuberculosis, está tan adherida a veces la pleura que sin querer queriendo cauterizamos un poco la
la cadena simpática torácica. Al día siguiente el paciente dice, doctor, no sé qué me pasa, que estoy sudando mucho por el lado que no me he operado. Es que el lado operado, ¿no? Se ha cauterizado la cadena simpática y no suda nada. Es increíble, nosotros cuando cauterizamos la cadena simpática en pacientes con hiperhidrosis y apenas lo cauterizamos, deja de sudar, oye, se seca ya. Algo muy importante entonces es eso, no con poca frecuencia. Ejemplo, doctor, he traído a mi primo para que lo vea, que parece ser un cáncer pulmonar, ¿no? ¿Y cómo está? Pucha, de pronto lo ves y hasta con tosis palpebral e invasión mediastinal. Es un T4 de frente que eso automáticamente lo pone como inoperable, un T4. ¿Ya? Muy bien. Y así, ¿no? Ejemplo, el recurrente laringio, está tomado el recurrente laringio, va a tener una voz bitonal. Le hacen la fibrobroncoscopía y va a tener la cuerda vocal paralítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener presentes. Ejemplo, no con poca frecuencia, es por eso que es difícil el diagnóstico de cáncer pulmonar, sobre todo en provincias, ¿no? El paciente tiene un dolor de columna fuerte, hay que tener la columna, y es que el cáncer pulmonar invadió la columna, con fractura patológica, le toman una radiografía, van a ver que hay imágenes en sacabocado, etcétera, ¿no? O sea, imágenes de osteolisis a nivel de columna vertebral. O también pacientes que de pronto tienen invasión del esófago. En caso de invasión del esófago, ¿qué va a tener Joseph? El paciente. Joseph, ¿qué va a tener el paciente con un cáncer pulmonar que ha invadido el esófago? ¿Qué sintomatología? ¿Qué semiología? Posiblemente una disfagia, ¿no, doctor? No. Tener disfagia primero, ¿no? Para los sólidos y después sigue aumentando también para los líquidos. Ahí es el paciente de que ha fallecido del estómago, dicen. O digamos, se ha tenido invasión pericárdica. ¿De qué murió? Del corazón. ¿Se dan cuenta? Por eso a veces el diagnóstico no es, las ejemplos, las estadísticas que tenemos acá de mortalidad por cáncer pulmonar no son las adecuadas porque hay subinformación. No se llega al diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. La siguiente, por favor, Vanessa. Hay algunas alteraciones que después la leen, es la siguiente, puro palabreo. La siguiente, y el diagnóstico, ¿no? Sobre todo saber si el paciente, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene, dependiendo del tipo histológico, también de, digamos, otros parámetros que tenemos, ejemplo, en la siguiente, ¿no? No, esta siguiente, por cambiar o removido, pero ¿cuál es esto, no? Hay una escala, ejemplo, de Karnowski, cuando el paciente puede valerse por sí solo o no. No es cuestión de operar por operar, tenemos que evaluar la posibilidad de que el paciente sí le va a valer la operación, porque el paciente a veces cuando está muy venido a menos, peor, podemos precipitar una mortalidad. Entonces tenemos estos procedimientos de diagnóstico, ¿no? La siguiente primero, la siguiente. Este cuadro no se olviden, este cuadro siempre lo toman para posgrado, para exámenes de residentado, para exámenes de cualquier tipo, siempre esto, porque esto hay que saberlo muy bien. Este cuadrito de la sensibilidad y la especificidad del procedimiento de diagnóstico. Miren que este cuadro nunca se olvide, ¿no? Cómo podemos en la primera, ¿no? En la primera fila, ¿no? O sea, ir sensibilidad, especificidad en la segunda, ¿no es cierto? Paciente enfermo y paciente sano. En el paciente enfermo el procedimiento diagnóstico va a ser positivo, ¿no es cierto? Y la enfermedad también positiva. En el paciente sano el procedimiento de diagnóstico va a ser negativo y la enfermedad negativa. Cuando cruzamos estos cuadros, estas columnas, estas filas, ¿no? Vemos de que, ¿no? el procedimiento diagnóstico puede ser positivo en el enfermo y negativo en el sano, ¿no?
Viendo este cuadrito, a ver, un voluntario, ¿qué sería la sensibilidad de un procedimiento de diagnóstico? ¿Qué es la sensibilidad de un procedimiento de diagnóstico? Yo digo ejemplo, la citología de esputo es, ¿no? En 40% es sensible. Doctor, ¿sería la capacidad de la prueba que se realiza para detectar la enfermedad en una persona enferma? Sería el porcentaje, evalúen el porcentaje, sería el porcentaje de procedimientos diagnósticos positivos en paciente enfermo. Tiene sensibilidad de 60, quiere decir, de 100 enfermos, en 60 los diagnostica. Muy bien, Karen. Eso sería la sensibilidad. ¿Y qué sería la especificidad? A ver, Cristian, ¿qué sería la especificidad? También es una proporción. Mirando los cuadros también puedes decir lo mismo. Los casos negativos, doctor. Exacto, ¿no? Entonces sería el porcentaje de procedimientos diagnósticos negativos en pacientes que no tienen la enfermedad, o sea, en pacientes sanos. Esto porque es más específico, es más directo. Probablemente los exámenes en el futuro sean más de especificidad alta que de sensibilidad alta. ¿Ya? Ejemplo por decir, hay un examen que se llama la inmunodifusión para Aspergillus en suero. Yo sospecho una lesión, ¿no? Y la inmunodifusión para Aspergillus tiene 100% de especificidad, porque es, ¿no?, una reacción antígeno-anticuerpo lo que se hace. Entonces, si yo tengo una inmunodifusión negativa, estoy 100% seguro que el paciente no tiene la enfermedad. Imagínense, es magnífico, ¿no es cierto? Como saben saber que uno no tiene la enfermedad, es maravilloso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido no se olvide entonces la diferencia entre sensibilidad y entre especificidad. Este cuadrito siempre recuérdenlo, como le digo, para sus exámenes de residentado, etc. El anterior esto, o la siguiente va a ir avanzando, porque son 11 y 11, ya. La siguiente, miren, ejemplo, rayos X de tórax, ¿no? Abajo en rojo, la sensibilidad 35% y la especificidad 60%. ¿Por qué lo usamos todavía? Porque en todo el Perú hay rayos X. Mayormente a veces cuando vienen de provincias tienen exámenes anteriores. No con poca frecuencia viene un pacientito, ¿no?, con derrame pleural, etcétera, ya inoperable. Le decimos, a ver, tus radiografías anteriores, ¿tienes? Sí, doctor, acá está. Y en las radiografías de hace 5 meses, así, era así una tumoración pequeña, menor de 3 centímetros. Era un T1. O sea, tenía opción para operarse. Pero ya cuando llegan acá, llegan a veces ya complicados. Entonces es básico siempre decirle al paciente si tiene una radiografía anterior para poder comparar, en todo caso descartar o alejar el diagnóstico de cáncer, ¿no es cierto? Hace 6 meses estaba igualito y sigue igualito, lo más probable es que no es cáncer, ¿no es cierto? Porque el cáncer crece e invade rápidamente los órganos aledaños. No hay signos patognomónicos. Por ejemplo, acá cualquier idea, como a veces ha ocurrido en el hospital, miren, este es un quiste hidratídico pequeño, qué lindo, yo lo opero. ¿No? Sin llevarle a cabo otros exámenes, ¿no? O esto, como le digo, otras tecnologías, ¿no? Como le digo, de bronquiectasia o de absceso pulmonar. La siguiente, antes que me olvide, acá siempre revisen los bordes óseos. A veces es un primer indicio de ¿cómo se llama?, de infiltración de varicostal, que infiltra rápidamente a la costilla y esa zona de la costilla se ve osteolítica, sin presencia de radiopacidad normal del hueso. La siguiente. Entonces tenemos la tomografía axial computarizada, ¿no? Tenemos la tomografía con emisión de positrones. Es decir, ya gracias a Dios la tomografía cada vez es más
¿no? Más corriente, más común. Ya pocos hospitales no tienen, o si no lo tienen, puede el paciente tomarse en un centro privado, ¿no? Entonces, fíjense cómo eso ha mejorado, ¿no? Gracias también, digo que de una manera u otra, a pesar de que los servicios de salud del Estado no están bien organizados, se ha descuidado bastante la atención primaria de salud, pero por lo menos tenemos equipos de primera en algunos hospitales que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque este diagnóstico, por ejemplo, nosotros no podemos operar a los pacientes que no tienen tomografía, ni un buen tomógrafo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo bastante bien un pacientito que se había tomado, ejemplo, una tomografía con un tomógrafo de primera generación, donde, claro, se veía la radiopacidad, pero no se veía bien si estaba, digamos, tomado digamos, la parte ósea o la parte solamente pleural, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente no ayudaba para el diagnóstico, pero ahora los últimos tomógrafos que tienen cortes hasta del milímetro, prácticamente uno puede mapear, objetivar la lesión, por pequeña que sea, y sobre todo el compromiso periférico, etcétera, y planear magníficamente bien una operación. Entonces, es el pequeño planigrama, ¿no?, de una tomografía, digamos, no tan moderna. Siguiente. Ustedes saben que en una tomografía tenemos el corte axial, ¿no es cierto? Este sería el corte axial. El corte lateral sería como una placa lateral. Y el corte sagital o lateral, ¿no es cierto? Y el corte frontal, ¿no es cierto? De tal manera que uno podría ver. ¿Por qué utilizamos el axial? Que el axial nos ayuda bastante para ver muy bien los bronquios. En realidad los tres cortes puedes objetivar cuando sabes bien, ¿no? Pero nos ayuda bastante en tórax porque nos hace observar mejor las zonas de declive, sobre todo cuando hay líquido. El líquido se va a la parte, digamos, de mayor declive, ¿no es cierto? En este caso es un corte porque axial, porque vemos al paciente, el corte del paciente como si estaríamos nosotros en la parte axial, en la parte de los pies, ¿no es cierto? O sea, vemos a nuestra izquierda, su lado, el pulmón derecho del paciente, y a nuestra derecha, el pulmón izquierdo. Miren cómo en los primeros cortes se ve fácilmente la tráquea, el bronquio, la cava y sobre todo el cono de la pulmonar, ¿no?, el arco de la pulmonar. La siguiente. La siguiente, más abajo, miren cómo vemos ya la carina, miren a la altura de la salida del lóbulo superior derecho. A ver, Vanessa, ¿dónde estaría el lóbulo superior derecho? Ustedes, por favor, vean tomografías. En YouTube hay bastantes tomografías, porque ya la tomografía, muy bien, Vanesita, ¿ven? El bronquio y lóbulo superior derecho, con su rama inclusive, ¿no?, anterior, más o menos objetiva por los vasos, sobre todo las ramas posteriores, y el bronquio del apical cortado transversalmente que parece un aro o un anillo. Ustedes saben que a nivel en corte pulmonar, ¿no?, a nivel axial, ¿no?, los bronquios se observan radiolúcidos y las ramas de la arteria pulmonar se observan radioopacos, van como en cañón de escopeta, uno al lado del otro. A veces no se nota uno, se nota mejor el otro, pero nos ayuda a hacer, digamos, el seguimiento de la segmentación bronquial en la tomografía axial computarizada. Más abajo, un corte más. La siguiente, perdón. Vemos, miren, ya el bronquio intermedio en el lado derecho, en el lado izquierdo, el bronquio tronco izquierdo. La siguiente. Más abajo, miren cómo vemos en el lado derecho la salida, ¿no?, del lóbulo medio, ¿no?, para adelante con sus subsegmentos, el 4 y el 5, lateral y medial. A ver, señora Vanesita, señala el bronquio del lóbulo medio. ¿No? El lóbulo medio, muy bien, ¿no?, con su segmento lateral y medial. Y miren cómo al frente, o abajo en la zona de mayor declive, está el bronquio del segmento 6.
¿Cómo podemos observar el bronquio del segmento sella, que sería ese lóbulo inferior? Miren esa interrelación, como les digo, que hay entre el lóbulo medio y el lóbulo inferior. A veces, ejemplo, por una neoplasia del lóbulo inferior, se tiene adenomegalia del bronquio, del lóbulo segmento 6 y el lóbulo inferior, pero también inflama el bronquio del lóbulo medio y se produce el síndrome del lóbulo medio, que es la telectasia del lóbulo medio, porque el bronquio del lóbulo medio es un bronquio delgado, menos de 1 centímetro. Entonces rápidamente se puede aplastar por el ganglio y puede producirse una telectasia del lóbulo medio, produciéndose el síndrome del lóbulo medio. La siguiente. Y llama los basales, por supuesto, plan al revés, ¿no es cierto? Posterior, lateral, anteromedio basal. La siguiente. Eso revisen, por favor, en tomografía. Entonces tenemos acá, ¿por qué llamamos esta ventana mediastinal? Porque como ustedes ven, acá ya no vemos parénquima pulmonar, ¿no? Ya no se usa el contraste, ¿no es cierto? Entonces podemos ver rápidamente toda la extensión del mediastino y hacer digamos, un estadiaje mediastinal simplemente con tomografía. Miren qué bonito. La siguiente. La siguiente. En la siguiente vamos a ver las primeras placas mediastinales axiales. Miren cómo, ¿no? En la primera fila y primera columna, la parte prácticamente de los vasos del cuello, ¿no? En la segunda columna, como se puede ver, ¿no? También los vasos del cuello, ¿no? Y en la tercera columna, inclusive la trifurcación del botón aórtico, ¿no? Se puede ver la salida de la subclavia izquierda, carótida izquierda, el tronco cefálico derecho, y sobre todo la tráquea. En el lado derecho, los ganglios paratraqueales están detrás de la vena cava. ¿Me puede señalar la vena cava, Karencita, en segunda fila? Karencita, perdón, Vanessa. A ver, señala eso sería el botón aórtico y al lado la cava, arriba, el lado derecho. O sea, los ganglios, para ser considerados positivos, deben ser mayores de 1 centímetro y fácilmente podemos objetivarlos. ¿Ya? Entonces, fácilmente podemos objetivar los ganglios paratraqueales derechos y cuando son izquierdos, simplemente están al lado del bronquio del callado aórtico. Al estar al lado del callado aórtico, digamos, pueden alterarse, deformarlos. Siguiente. Miren, acá se ve la cava superior, ¿no es cierto? Miren cómo prácticamente en la parte final del bronquio de la tráquea, miren cómo va en la segunda columna, cómo está la vena ácido yendo a la cava superior, ¿la ven? A ver, señala esto, Vanessa, la vena ácido que está yendo a la cava superior. Y la aorta prácticamente ya dividida entre la ascendente y la descendente pegada a la columna, ¿no? Eso sería la tráquea, ¿no es cierto? Ahí sería muy bien, es la cava superior. En el segundo cuadro, ahí está. Eso sería la ácidos que está yendo a la vena cava superior. Que por lo tanto, cuando vamos a hacer una disección del hilo pulmonar, ¿no? Tenemos que prácticamente que descubrir la vena ácidos en el lado derecho para poder ver el hilo pulmonar derecho. ¿Ya? Muy bien, la siguiente. La siguiente, muy bien. Y nos vamos a la carina. En el primer cuadro, miren cómo el bronquio derecho y el bronco izquierdo, en este caso negativo, no hay ganglios. ¿No es cierto? No hay ganglios en la subcarina. O sea, no hay ganglios subcarinales. ¿No? La siguiente. Miren, en este caso sí, con una M está, ¿ve? Tremendo ganglio, que por supuesto tiene menos densidad de los vasos, que están contrastados, ¿no? Pero como empuja prácticamente el bronquio izquierdo y el bronquio derecho. ¿Ya? Igualmente la siguiente.
Miren cómo acá también, inclusive crece, ¿no? Por dentro de los bronquios está creciendo, ¿no? Como imágenes exofíticas ahí, ¿no? De la tumoración subcarinal. La siguiente. Acá también, ¿no? Venas frontales. Siguiente. Ya en la parte inferior. Algo básico que ustedes podrían inclusive ver las cavidades cardíacas, ¿no? Podían ver la secuencia, ejemplo, de la cava que va a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, ejemplo. En el primer cuadro se nota claramente hasta el tabique interauricular. A ver, señálenme la aurícula derecha. Sin miedo, Vanesita, sin miedo. La aurícula derecha, ¿dónde estaría en la primera? Para que vaya reconociendo cosas también. En el primer cuadro. Ah, muy bien. A ver. Muy bien. La aurícula izquierda. Más abajo. Muy bien. Prácticamente atrás, ¿no es cierto? Más abajo, para atrás, más abajo. Cerca a la columna, la aurícula. Eso sería el ventrículo derecho. Abajo, para abajo. No, este está yendo para arriba. Para abajo, cerca a la columna. Más abajo. Esa sería la aurícula izquierda, miren. Esa sería la aurícula izquierda. ¿Ya? Y la aorta descendente abajo. No se nota muy bien el esófago. La siguiente. Miren cómo en la parte inferior prácticamente el esófago se separa, la aorta descendente se separa del corazón. Pero entre la aorta descendente y el corazón se ve el esófago. Si tuviera un ganglio se notaría rápidamente. El siguiente cuadro. No, en el anterior entonces. En el anterior y agrande la segunda. Agrándela. No, se nota ahí, ve. Ahí está, ¿no? Entonces, el esófago por delante de la aorta descendente. El siguiente cuadro, ese no se nota muy bien. El siguiente cuadro. Más abajo. Ahí, antes de acá. Ajá. Aumente a ver el segundo, sobre todo, miren, para que vean cómo se ve el esófago solito, como un arito, ¿lo ven? Como un arito. Ahí está. Entonces, fácilmente ustedes podrían notar ahí si hay presencia de ganglios periesofágicos o no. ¿Se dan cuenta qué fácil y sencillo es ver ganglios en el mediastino con una tomografía, ¿no? Con una TAC en su ventana mediastinal? ¿Ya? No se olviden, pero revisen. Sin darse cuenta, ustedes de pronto, son como las radiografías. Ustedes, cuando empezaron a ver radiografías, pucha, que no veían nada, ¿no es cierto? Parecía una placa oscura nomás. Y poco a poco ya reconocen las estructuras. Igualito en la tomografía, tienen que acostumbrarse a ver TAC cerebrales, de pulmones, de abdomen. ¿Ya? Tienen que acostumbrarse a ver. Y la forma de verlas es en YouTube hay bastante información. La siguiente. No, y tenemos la cirugía toracoscópica. Esto se ha convertido en realidad en un elemento ya que nos ha sacado, digamos, nos ha hecho avanzar bastante. ¿Por qué? Porque antes, ejemplo, para operar a un paciente tenemos que hacerle primero una BIPA, se llama, biopsia por aspiración, que se hacía con control tomográfico o control radioscópico, para llegar a esa opacidad y sacar una muestra. Pero esa muestra, por mucha puntería que aparentemente tenías con el TAC, simplemente muchas veces es negativa. Pero ahora, ¿qué hacemos? Tenemos una imagen menor o igual a 3 centímetros. Lo programamos para cirugía toracoscópica, ¿no? Vemos el ganglio, resecamos el ganglio, estudiamos el ganglio
Y de acuerdo a eso ya, ¿no? Si es un lipoma, si es algo benigno, no hay ningún problema y termina la operación, pero si es una neoplasia o algo así, tenemos que, la oportunidad de ahí, con la misma cirugía, objetivar los ganglios subcarinales, paratraqueales, no solamente objetivarlos, sino sacarlos para estudiarlos también afuera. Y de tal manera que si en caso fuera necesario ampliar la resección, también aumentamos, por decirte, las toracoscopías se hacen aperturas a partir de 10 milímetros, ¿no? Pero cuando hacemos ya la apertura mayor, hacemos de 3, 4 centímetros para hacer lo que se llaman las toracotomías o las cirugía toracoscópica, ¿no? Unicameral, digamos, con una incisión única, ¿no? Y si ya es necesario más, también hacemos una toracotomía abierta, ya grande. Entonces ya prácticamente se han acortado los pasos y se hace la cosa más objetivamente mejor para el paciente. ¿Ya? Inclusive antes utilizamos bastante nosotros la mediastinoscopía, pero ¿qué es lo que pasa? La mediastinoscopía se hace con anestesia general igualita y tiene áreas ciegas. Entonces, por eso para nosotros ya quedó la toracoscopía o cirugía toracoscópica como prioridad en estos pacientes. ¿Por qué no le hacemos más? De ejemplo, podríamos hacer también, ¿no?, la resonancia magnética, pero la resonancia magnética tiene sus contraindicaciones en pacientes que tienen prótesis o tienen marcapaso, etcétera, ¿no? Fuera de ello, la sensibilidad y la especificidad casi no varía. En cambio, la tomografía por emisión de positrones, más bien eso sí ayuda para ver si es tejido maligno o benigno. Pero por lo demás, nos vamos directo a la cirugía sin pérdida de mucho tiempo. En cavilar, será o no será, con eso rápidamente podemos hacer el tratamiento, o en todo caso el tratamiento paliativo, o en todo caso el diagnóstico. ¿Ya? En cambio, antes esperábamos demasiado para hacer el diagnóstico. Al final llegaba a una toracotomía exploradora, a veces ya cuando había pasado demasiado tiempo. Cuando tenemos un paciente con posibilidades de tener cáncer pulmonar, debemos actuar rápidamente. Tenemos que hacer el estadiaje y los estudios rápidamente para que tenga ¿no? Rogando que tenga también opción quirúrgica. Que tenga una opción quirúrgica y que no haya compromiso de los ganglios mediastinales. Porque ya cuando tiene compromiso de los ganglios mediastinales, ya el pronóstico es reservado. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Por supuesto que en todo paciente tenemos que hacer la fibrononcoscopía, ¿no? Eso también ya van a verlo con la doctora Bautista. Ya van a ver la fibrononcoscopía. Y, por supuesto, también esto para que vean algunas láminas. La siguiente. Carcioepidermoide. Siguiente. Adenocarcinomas. Parece una T biliar y es un adenocarcinoma. Siguiente. Quiero alveolar. Siguiente. Los grandes. La siguiente. Pequeños, como invade tremendamente este cáncer. La siguiente. Y acá están las etapas y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, fíjense que es operable hasta la etapa 2B. O sea, prácticamente cuando hay ganglios en el mediastino, pero del mismo lado y o subcarinales. Perdón, en el mismo lado, no hay subcarinales. Ya cuando hay el famoso N2, ya es la etapa, ¿no?, 3A. Es una etapa que necesita tratamiento complementario. En otras palabras, hay esperanza de curación cuando la tumoración invade sobre todo el pulmón, pero sin invasión de mediastino, solamente del mediastino ipsilateral con una tumoración pequeña.
¿no? Miren cómo, entonces, ejemplo, ahora que tenemos la quimioterapia, hay pacientes que van muy bien con quimioterapia, que vienen en estadio 3, ¿no? O una tumoración 4. Sin embargo, cuando tienen tratamiento quimioterápico, a veces prácticamente casi desaparece la lesión y los operamos ahí. Y van bien, ¿no? Claro, en relación a los pacientes que tienen que no reciben ninguna clase de tratamiento. La siguiente. Esto es, acá se pasó el Karnowski que les dije antes, ¿no? La puntuación que hay para ver pacientes que deben ser operados o no. Mayormente en esta escala preferiblemente tienen que estar por encima de 40. La siguiente. ¿No? Alguna valoración prequirúrgica, aunque esto se da, no solamente para cáncer, sino también se da para resecciones pulmonares, ¿no? Como la capacidad vital debe ser mayor siempre a 45%, ¿no? La PCO2 y así, la espirometría en capacidad vital forzada primer segundo, ¿no? Igualmente la capacidad de difusión pulmonar, sobre todo cuando pensamos en hacer una neumonectomía. La siguiente. ¿No? Esta es la supervivencia 5 años en cáncer pulmonar de células no pequeñas. Esto es de hace 40 años, creo, ¿no? Después pongo una moderna que ahora acabo de revisar, no ha salido. La siguiente, a ver, la supervivencia no ha salido. Más o menos sí ha salido, ¿no? Y que también no ha cambiado el porcentaje de supervivencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no tanto es la cirugía, sino es la etapa con la cual uno diagnostica esta patología. Si fuera una tumoración de mediastino, igualito tengo que estudiar con su tomografía, con su fibrobroncoscopía, etcétera, etcétera, ¿no? Y decidir, y en este caso también la cirugía toracoscópica apoya bastante, se puede operar el mediastino superior, anterior, fácilmente con la cirugía toracoscópica, inclusive la posterior, ¿ya? Entonces ha sido y es pues un gran avance, ¿no? Que nosotros ya tenemos hace como 10 años en un modelo Rolls-Royce, digamos, en cirugía toracoscópica, con 2 pantallas, etcétera, y una definición, ¿no? Mejor que un microscopio, que operar con microscopio, ¿no? Entonces, quería hablarles sobre todo del estadio actual del cáncer pulmonar, no pensar que también es ya ¿cómo se llama? Ya lo peor de todo tener un paciente así, o pensar que solamente en el INEM puede tratarse. Lamentablemente en el INEM hay tanta gente que se trata que solamente teniendo, como dice, mucha influencia ¿no? O yéndose a una clínica se operan, pero se opera así, se hace lo mismo. Se hace lo mismo acá que allá. Es más, ejemplo por decirte, a nivel privado a lo mejor, ¿no? Cuando tienes un buen seguro pueden comprarte los quimioterápicos mejores, pero ahorita el hospital que da los mejores quimioterápicos, además del CIS, es el Hospital Rebagliati. Tienen una magnífica farmacopea quimioterápica de primer nivel, ¿ya? Entonces yo pienso de que ya hay que desmistificar el cáncer y acordarse de que en el futuro va a ser como es en otros países, ¿no? Ejemplo, en Japón, a los mayores de 40 años, a los funcionarios, así, les hacen no solamente la gastroscopía, la colonoscopía anual, sino les hacen la fibrobroncoscopía anual, ¿no? Además, por supuesto, ahora ya están utilizando bastante pues los famosos escáneres con la tomografía, ¿no? Que hacen un barrido completo de todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, a eso va el diagnóstico precoz para disminuir la mortalidad en este tipo de cáncer y en cualquier otro. Muy bien, queridos alumnos, ¿alguna pregunta hasta aquí? El día jueves, entonces, vamos a tomar el examen a las 11 de la mañana. Va a durar poco, 30 minutos.
y son solamente 10 preguntas. Acordarse bien que más que todo es el trabajo que ustedes están realizando con su seminario, con su práctica y todo. Entonces prácticamente tienen, ¿no? O sea, posibilidades de que así a veces saquen baja nota en el examen, con todas estos van muy bien, que no se preocupe. ¿Alguna pregunta? Disculpe, Sí, Vanessa. doctor, es examen teórico, porque como dice examen teórico y de ahí examen práctico, solo examen Sí, teórico. lo que pasa es que nosotros hemos presentado una plataforma para hacer el examen práctico, ¿no? Pero no da buen resultado. Entonces lo que hemos decidido más bien es en base a su participación. El hecho, por ejemplo, de presentar un buen seminario equivale a estar preparado. Porque la práctica al último es un poco difícil hacerlo por este medio, Karencita o Vanessa. ¿Ya? No hemos podido ponernos de acuerdo con los profesores, entonces hemos quedado en que vamos a hacerlo solamente en el examen teórico, pero dándole gran valor a la participación y a la presentación de su seminario. Ah, ya, doctor. Doctor, ¿y qué hora sería el examen? No le escuché muy bien. El jueves, pues, les tocaría a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. 11 de la mañana va a estar programado ahí por el team, Ah, ya. ¿no? Que a tal hora, traten de entrar por lo menos 5 minutos, 10 minutos antes y ya va a estar abierto a las 11 de la mañana en punto el examen, 30 minutos. Sobrado les alcanza. Ya, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? No se olviden entonces de enviarme eso del trabajo de esto para que tenga más nota. Ya, hasta el Doctor, momento tienen 16 de promedio en el seminario. Dependiendo de la que mandan más, se le aumentará 1 o 2 puntos más. ¿Ya? doctor, disculpe, nuestros trabajos, nuestros seminarios, ¿se lo mandamos individual a su correo o todo en conjunto? También para aligerar, como todas con la misma nota, pero yo lo que decía, el síndrome de estrés respiratorio agudo. Ah, ya. Ya todos juntos manden, pero sobre todo cada uno su síndrome de estrés respiratorio agudo. Así corto nomás, pero que da la impresión que han revisado y entienden qué cosa es. Diagnóstico, tratamiento. Ya, doctor. Disculpe, solo ¿Ya? Así con respecto al estrés respiratorio agudo, solo todo averiguo sobre ese tema y lo haría en diapositivas, algo así. claro, cada uno, para que sepan bien esto, que es algo que está en boga y que siempre lo van a necesitar como médicos generales, siempre tienen necesidad de conocer qué es el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿ya? Sí, doctor. Así quedamos entonces. Ya a las 12 se reúnen con la doctora Bautista. Ya, doctor. Hasta luego. Buen día. Plena, buen día. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.